Ustedes saben, estamos en nuestra campaña de santidad, estamos hablando de la santidad y hoy nuestra sermón, nuestra charla es acerca del rol que tiene el Espíritu Santo en nuestra santidad. Pero no solo vamos a estar hablando del rol que tiene el Espíritu Santo en que nosotros nos volvamos como Jesús, sino también el rol que tiene el Espíritu Santo antes de empezar a trabajar en nosotros de cómo ser como Jesús, sino el rol del Espíritu Santo que tiene como venimos y la manera en que conocemos a Jesús. Entonces vamos a estar viendo un texto que nos va a hablar de las dos cosas, de cómo somos transformados en la imagen de Jesús, pero también el principio de cómo llegamos a conocerlo. La vida de santidad depende enteramente de nuestra relación con Jesús. Jesús es quien nos empodera, Jesús es quien nos enseña, Jesús es quien nos capacita. Pero ¿cómo vivir una vida de santidad de la mano de Jesús si Jesús no está con nosotros físicamente? No sé si se han hecho esa pregunta. ¿Cómo vivir una vida de santidad de la mano de Jesús si Jesús no vive con nosotros físicamente? Bueno, pues Juan 16:15 nos da la respuesta. Vean lo que dice Juan 16:15. Dice Jesús: por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces el Espíritu Santo es quien nos muestra la voluntad de Jesús. El Espíritu Santo es quien nos muestra y nos recuerda las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo es el que nos muestra los caminos que debemos de tomar. Entonces, por eso el día de hoy vamos a estar en un texto pequeño en Juan 16, del 7 al 11, y entonces vamos a ver cómo el Espíritu Santo primero nos lleva a Jesús, la manera que nos muestra a Jesús y también cómo nos cambia y nos santifica. Entonces vamos a leer Juan 16 del 7 al 11. Dice así, Juan 16 del 7 al 11. Es Jesús hablando y dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, el Paracletos, en el lenguaje original, el ayudador, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, les doy un poco el contexto. Está Jesús hablando con sus discípulos. Sabemos que en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17, se trata de la cena que tuvo Jesús en el aposento alto y cómo Él empieza a hablar a sus discípulos de todas las cosas que van a pasar. Jesús les está explicando que ellos van a ser perseguidos, les está explicando que Él va a morir y que va a resucitar. Y este texto que acabamos de leer es la cuarta vez en todos estos textos del 14 al 16 que Jesús les habla del Espíritu Santo. Y exactamente lo que nos está hablando Jesús es de la asistencia, es de la ayuda que los discípulos y nosotros tendríamos cuando Jesús ya no estuviera con nosotros de manera presencial. Y el versículo 7 empieza con unas palabras impactantes. Vean lo que dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. Jesús les dice: oigan esto, les digo la verdad, no estoy vacilando, esto no es una metáfora. Realmente es importante que yo me vaya, porque si yo me voy, va a venir el Consolador. Y yo no sé si tal vez usted se haga la misma pregunta que yo me hago, pero ¿cómo es posible que sea mejor que Jesús se vaya? ¿Cómo es mejor que Jesús se vaya para los discípulos y para nosotros?
Y es que dice Jesús que el Espíritu Santo sería otro consolador. O sea que el Espíritu Santo iba a llevar a cabo la labor que Jesús llevó con sus discípulos, iba a estar con ellos, y algo más aún y mucho más poderoso y especial, sino que el Espíritu Santo iba a venir a vivir en ellos, a vivir en los apóstoles y a vivir en todos los creyentes. Ya Jesús no solo estuvo al lado de ellos, sino que ahora Jesús puede estar en nosotros, motivándonos, exhortándonos y dándonos una vida espiritual elevada, una vida espiritual y no solo carnal. Y quiero compartir con ustedes varios ejemplos o varios ejemplos de cómo Jesús actúa en nuestras vidas para nuestra santificación. Cómo el Espíritu Santo, actúa en nuestras vidas para nuestra santificación. El Espíritu Santo nos hace reflexionar y nos trae la palabra de Dios para que nosotros seamos retados y cambiados por Él. Recuerdo hace un par de fines de semana que tomé la mañana del sábado para hacer ejercicio y para hacer un montón de cosas solo para mí. Y mi esposa se acercó a mí y me dijo que claramente de una forma seria quería hablar conmigo y me dijo: Rodri, creo que te tomás los sábados solo para vos y a veces no pensás en que somos toda una familia y que hagamos un plan completo todos. A veces yo necesito ayuda los sábados y vos no estás, o vos ya hiciste planes sin mí. Y la verdad es que poco a poco, después de esa conversación, sentí que el Espíritu Santo me empezó a hablar. No por mi cuenta, sino que sentí que el Espíritu Santo me empezó a enseñar la palabra de Dios, a traerme lo que dice la Biblia de cómo ser un buen padre, cómo ser un esposo y poner la esposa antes que yo. Y el Espíritu Santo durante varios días y toda esta semana me ha estado hablando de cómo puedo acompañar mejor a mi esposa. El Espíritu Santo así nos santifica porque nos habla. A veces el Espíritu Santo nos habla a través de personas que nos motivan o nos dicen cosas. Les voy a decir que esta semana que acaba de pasar ha sido una semana muy dura para mí, de muchos cambios, y me llegó un mensaje el jueves que decía esto, de una persona que no he visto por más de año y medio. Rodrigo, ¿cómo estás? Estaba orando y Dios me lo traía a mi corazón. Quiero decirle que siga peleando la buena batalla de la fe y que Dios me pone en el corazón que usted y Luciana sigan poniendo su mirada en las cosas invisibles. Era una semana dificilísima para mí, pero el Espíritu Santo me santifica por medio de otras personas que me motivan a seguir adelante. También el Espíritu Santo nos cuida de ir a lugares peligrosos, de tomar caminos que no son correctos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el libro de Hechos hay una parte en que el apóstol Pablo, creo que es que va a ir a Macedonia o está saliendo de Macedonia, pero él dice en el libro de Hechos que Dios se lo prohibió, que el Espíritu Santo le dijo que no fuera. Entonces muchas veces el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas y nos santifica y nos mantiene por caminos correctos. A mí el Espíritu Santo me habla muchísimo por medio de la palabra para tomar decisiones, ¿verdad? Hay un texto en 1 Tesalonicenses que dice: la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y ese texto siempre me ayuda para filtrar cada decisión que voy a hacer en mi vida. Entonces, esos son solo ejemplos de cómo el Espíritu Santo Dios lo utiliza para darnos las ideas de Jesús, para traernos las palabras de Jesús y para acercarnos a la santidad. Y algo increíble del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo no tiene límites físicos. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. Y les voy a poner un ejemplo tal vez muy simple, pero que hace una gran diferencia en mi vida día a día. Hace unas semanas fui a ponerme la vacuna en San Rafael de Alajuela y había una fila larguísima, de esas filas que realmente uno desde que empieza la fila empieza a orar para que Dios le dé tranquilidad y para no frustrarse.
Y lo increíble es que el Espíritu de Dios estaba conmigo ahí en esa fila. Y el Espíritu de Dios estaba ayudándome en mi santidad, a no frustrarme y a tener una buena actitud en lo que estaba haciendo. Y eso puede ser el Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Porque el Espíritu de Dios, a diferencia de Jesús, está en nosotros y en todo lugar. Y el Espíritu de Dios, lo más importante es que no nos deja ser zarandeados por el mundo, sino que nos mantiene por los caminos correctos. Vean lo que dice Efesios 4, el versículo 7 y el 14. Pablo está hablando que Él nos da gracia, que nos da gracia por medio de su Espíritu. Y dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia. Ese es el Espíritu Santo, es la gracia de Dios. En la medida en que Cristo ha repartido los dones. ¿Ven por qué digo que está hablando del Espíritu Santo? Porque está hablando también de los dones que da el Espíritu Santo. Pero vean lo que dice el versículo 14. Dice, así se nos dan los dones, se nos da el Espíritu para que ya no seamos como niños. Para que ya no seamos zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá como por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios que emplean artimañas engañosas. Entonces el Espíritu Santo se nos da para que en nuestra vida no seamos tan meneados por tantas dificultades que tenemos en el mundo. El Espíritu Santo nos mantiene por el camino correcto y nos lleva a realidades espirituales, nos lleva a la santidad. Ahora quiero hablarles del versículo 8 al 11 del ministerio del Espíritu Santo, de cómo también el Espíritu Santo no solo nos muestra la santidad, nos muestra nuestros pecados, sino nos muestra cuánto necesitamos de Jesús. Entonces vean lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice, y cuando Él o el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Entonces el Espíritu Santo convence a los seres humanos, convence al mundo de su pecado, de su justicia y del juicio. Y vamos a ver qué significa esto. La palabra convencer tiene que ver con examinar o cuestionar, como refutar. Y lo que hace el Espíritu Santo es eso en la vida de las personas. Nos pone a examinar cómo somos y se pone a refutar nuestra falta de santidad y nos muestra cuánto necesitamos de Jesús. Nos muestra que el pensamiento humano va en contra de Dios. Y les doy un ejemplo muy claro en el libro de Hechos, en el capítulo 2. En el versículo 14, Pedro se levanta el día de Pentecostés y da un gran discurso y les dice a toda la gente que está ahí, a todas las personas que habían crucificado a Jesús, compatriotas judíos y todos ustedes, déjenme explicarles lo que sucede y presten mucha atención. Y Pedro les dio un sermón muy poderoso. Y el versículo 36 y el 37 de ese sermón decía así: por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Pedro les está enseñando que ellos iban en contra de Dios, que ellos pecaron en contra de Dios. Y vean la reacción de ellos. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Ellos escucharon la palabra de Dios y el Espíritu Santo les trajo convicción de que habían pecado en contra de Dios y que estaban lejos de Dios porque estaban en contra de Jesucristo. De hecho, hay otra versión que dice que fueron cortados del corazón. Muchas veces eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos muestra que estamos llenos de pecado y nos muestra que le damos la espalda a Dios. El Espíritu Santo trae convicción de pecado y nos muestra cuánto necesitamos de su perdón. Les quiero comentar también acerca de un ejemplo que ocurrió en una iglesia muy famosa que se llama la iglesia de Moody en Chicago. Estaban en una reunión de pastores en esa iglesia. Y el pastor era un señor de apellido Torrey, y él cuenta la historia de que en una reunión de la iglesia
uno de los ancianos dijo que él estaba muy contento con todo lo que estaba pasando en la comunidad, pero que le parecía que en la comunidad no había como una convicción del pecado de la gente, que la gente no entendía bien lo malos que ellos eran y lo mucho que necesitábamos de la bondad de Dios, porque cuando vemos la bondad de Dios, vemos nuestra pobreza de espíritu y venimos a Él y le pedimos perdón y somos limpiados. Entonces el anciano les dijo que oraran para que hubiera convicción de pecado en esa iglesia. Y resulta que semanas después de que ellos estuvieron orando, el pastor Torrey dice que se fue a predicar y vio a su derecha un apostador y un maleante de la ciudad de Chicago, muy famoso a su derecha. Y mientras él predicaba, este maleante y este apostador no podía quitarle los ojos de encima, estaba totalmente conectado. Terminó el sermón y este apostador y este maleante vino donde él y le dijo: yo no sé lo que me pasa, me están temblando las piernas y me están temblando los brazos. El día de hoy iba caminando por las calles de Chicago y oí a alguien hablar de Cristo. Y desde que lo oí, algo pasó en mi corazón y él me dijo que viniera a esta iglesia. Y ahora estoy temblando y no sé qué es lo que me pasa. Y Torrey se volvió, el pastor, y le dijo: yo sé lo que te pasa. Estás bajo la convicción del pecado. El Espíritu Santo te está mostrando que vos sos un hombre pecador y necesitas de Dios para que Dios te perdone. Minutos después el apostador se puso de rodillas rogando por la misericordia de Dios y ahí mismo entregó su vida a Dios. Ese delincuente se fue de esa iglesia con sus pecados perdonados, porque el Espíritu Santo había traído convicción a él. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos muestra nuestros pecados y nos muestra cuánto necesitamos de Dios. ¿Cómo ocurrió este gran milagro? No porque el pastor Torrey tuviera la mejor predicación del mundo, sino porque el Espíritu Santo trajo convicción. Y el Espíritu Santo no solo nos muestra cuánto necesitamos de Cristo, venir a Él por el perdón, sino que también nos ayuda cuando ya conocemos a Cristo y estamos en desobediencia. Recuerdo muy claro hace como 10 años, cuando uno de mis mejores amigos, le empecé a hablar de Jesús. Y él en aquel momento vivía en concubinato escandaloso. Vivía con su novia y yo solo le hablaba de Jesús y no sé si ya él había visitado la iglesia varias veces, pero un día, después de como 3 meses de hablarle de Jesús y hablarle de la Biblia, él se acercó a mí y me dijo: Rodri, vos podrías casarme a mí y a mi esposa. Es una convicción que Dios ha traído en mi corazón y yo quiero agradar a Dios con mi vida y con mi matrimonio. Quiero ponerme en regla delante de Dios. Yo no le dije absolutamente nada a él. ¿Quién fue el que trajo una convicción en su vida de no estar en desobediencia y hacer las cosas bien? El Espíritu Santo le habló a él y le habló a ella. Entonces tal vez sea bueno preguntarnos: ¿de qué nos está hablando el Espíritu Santo a nosotros? ¿Qué son las cosas que quiere que hagamos? ¿Cuáles son las cosas que quiere que no hagamos? ¿Nos ha hablado de cuánto lo necesitamos? Dice el texto que el Espíritu Santo nos va a traer convicción de pecado, pero también nos trae una convicción de la justicia, de la verdadera justicia. ¿Y qué significa esto? Significa que el mundo en que nosotros vivimos, la justicia tiene parámetros ridículos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Para nosotros un maleante tiene muy poca justicia, tiene un 20% de justicia. Y para nosotros un hombre más o menos bueno, que se porta bien y es un buen papá, tiene un 50% de justicia. Si hay personas muy buenas en el mundo como la Madre Teresa, que debe tener un 80% de justicia, y Dios tiene un 100% de justicia. Y entonces pensamos que la justicia es en esos términos, es el que haga mejores obras.
Y eso lo que nos lleva es a un síndrome que le dicen el síndrome del abismo. ¿Por qué? Porque nos lleva a creer que nosotros podemos ganar el amor de Dios por lo bien que los portamos y que vamos a ir al cielo si es que llegamos al porcentaje mayor de buenas obras. Y eso solo causa en nosotros temor, porque nadie puede llegar a buenas obras para ganarse el cielo. Mateo 5:20 nos dice que Jesús les dijo a los discípulos que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y los maestros de la ley. Y más adelante dice, sean santos porque yo soy santo. Dios levantó a Cristo de entre los muertos, no solo para cumplir todas las profecías, y no solo para darle vida a Cristo, sino para demostrar el tipo de persona que Él va a levantar de los muertos y les va a dar vida eterna. Cristo le va a dar vida eterna solo a las personas que tengan una justicia perfecta. Y el Espíritu Santo nos muestra esto a nosotros, nos muestra que nosotros no somos justos. Entonces es una gracia y es una misericordia, porque cuando nos damos que nuestras obras no equiparan a lo que Dios nos pide para entrar al reino de Dios, llegamos a ver la cruz y nos damos cuenta que en la cruz está la justicia perfecta de Jesús. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Él, esa justicia será traspasada a nosotros. Ese es el intercambio divino. Cuando yo pongo mi fe en Cristo, el historial de Cristo, la vida perfecta de Cristo se me va a mí y los pecados míos se les da al Señor. Y el Espíritu Santo nos muestra esto, ¿no es cierto? Muchas veces estamos muy claros de que no somos personas justas, de que no siempre estamos haciendo el bien. Y entonces, ¿cómo hemos de entrar al reino de los cielos? Por medio de la justicia de Jesús. Vean lo que dice Filipenses 3:9, Pablo hablando de cómo necesita la justicia de Cristo. Dice, y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley. No quiero la justicia de tratar de portarme bien, porque eso no me va a llevar a ningún lado, sino la justicia que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. La única justicia que nos lleva al Padre es la justicia basada en la fe. Y eso nos lo muestra el Espíritu Santo. En algún momento le ha mostrado a usted que sus obras, como dice el libro de Isaías, son como trapos sucios delante de Dios. Entonces necesito la justicia perfecta de Jesús en mi vida. Y el tercer punto del cual nos habla el texto de hoy está en el versículo 11. El versículo 11 dice, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo convence a los seres humanos de que hay un juicio venidero. El Espíritu Santo nos habla y nos da una conciencia de que algún día tendremos que rendirle cuentas a Dios. De hecho, Jesús murió y dice que cuando Él murió hizo un desfile de victoria aplastando la cabeza de Satanás, y que al final de los tiempos Él va a venir a juzgar a todos aquellos, a ver quién ha creído en Él y quién ha puesto su fe en Él. Vean lo que dice en Hebreos 9:27. Dice que después, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Está establecido que los seres humanos serán juzgados. Yo no sé si ustedes recuerdan su niñez, pero yo desde muy pequeñito, cuando me jalaba tortas, tenía muy claro que en algún momento como que Dios me iba a pedir cuentas por mis tortas. Y tenía un gran temor de que qué voy a hacer con todo el mal que he hecho si hay un juicio al final de los tiempos. Les conté la semana pasada que me encontré un amigo en un muy mal estado en una iglesia que fui a visitar, y mi amigo estaba totalmente desesperado. Y las palabras que él utilizó es que me dijo, también estoy desesperado porque no sé qué va a pasar conmigo cuando yo muera. Yo sé que yo voy a ser
severamente juzgado por mis obras. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es que nos muestra que vamos a ser juzgados. Entonces en su amor, Dios Espíritu Santo nos muestra que podemos pasar ese juicio con tranquilidad unidos a Jesús. Dice la Biblia que tenemos un abogado para con el Padre. Entonces todos aquellos que ponemos nuestra fe en Jesús podemos saber que vamos a llegar a ese juicio y no se nos va a hacer juzgados por nuestras obras, sino que vamos a ser juzgados por las preciosas obras de Jesús. Entonces no tenemos que tener miedo de ese juicio. Hay algo que está claro entonces. La convicción del pecado que nos lleva a la santidad, la convicción de que nuestra justicia no es suficiente, que necesitamos la justicia de Cristo para entrar al cielo, y la convicción de que un día va a haber un juicio, pero que podemos pasar ese juicio tranquilos porque Cristo nos lleva de la mano, no la traemos nosotros. Es más, muchos de nosotros oramos para que Dios traiga esa convicción de pecado y esa convicción de justicia y esa convicción de el juicio a nuestros seres queridos. Entonces no es a garrotazos como se gana la pelea que una persona busque la santidad. Si usted quiere buscar la santidad, si usted quiere que su vida se parezca más a Jesús, no es a garrotazos y a puras obras, es siendo lleno del Espíritu Santo y permitiendo que Él traiga claridad en tu corazón. Ahora, nosotros también podemos ser parte de la obra del Espíritu Santo. Él puede hablar por medio de nosotros. He contado esta historia en algún momento, pero es algo que me impactó mucho. Una vez yo venía de los Estados Unidos porque estudié ahí, entonces venía a visitar a mi familia. Y estaba en un avión y había una señora a la par mía con su bebé y sentí de parte de Dios compartirle a ella el Evangelio. Y prácticamente que el Evangelio es estas cosas que les acabo de decir, que dice el libro de Juan, de cual el Espíritu Santo nos convence. El Evangelio nos convence de que nosotros somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. El Evangelio nos convence de que Dios nos puede perdonar y que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Y que entonces nosotros somos justos, perfectos. Y que no tenemos que tener miedo de morir, porque a la hora de morir seremos juzgados por Jesús, no por nuestras obras, sino por las obras de Jesús, que son perfectas. Y prácticamente le expliqué todas estas cosas a esta señora y yo le dije, ¿usted quiere creer en Jesús? ¿Usted quiere que Jesús sea su Señor y Salvador? Y ella me dijo que sí. Y fue hermoso porque yo apunté su número y como ella era de Pérez Celedón y como 2 semanas después, por cosas de Dios, yo iba con mis papás para una playa que se llama Ubita y uno puede llegar a Playa Ubita por San Isidro de General. Y yo la llamé porque le quería regalar un libro y una Biblia. No me acuerdo si leí un libro y una Biblia o solo un libro. Y entonces quedamos de vernos en las paradas, en unas paradas que hay ahí en San Isidro General. Y yo le entregué el libro y le entregué lo que le había llegado. Y ella me dijo, gracias por compartir ese mensaje conmigo. El Espíritu Santo me ha traído tranquilidad y sé que soy una persona perdonada por Jesús. Y claro, nuestras vidas pueden ser como cartas abiertas que si están bien alineadas convencen a los demás de su pecado. Yo puedo vivir una vida de santidad tal que otros se convencen de que necesitan buscar de Dios. Recuerdo hace como un par de años que fuimos a una conferencia en los Estados Unidos acerca de la Biblia y acerca de Jesucristo, por supuesto, y una de las plenarias hablaba de cómo educar a nuestros niños. Y me acuerdo que volví a ver a uno de mis amigos que andaba con nosotros y no paraba de llorar en toda la charla, en todo el sermón que trataba de la educación de los niños. Más adelante yo le dije, ¿qué fue lo que te pasó? Y me dijo, el Espíritu Santo trajo una convicción a mí de que tengo que criar a mis hijos de manera diferente.
Tengo que tenerles una paciencia totalmente diferente y que yo no les estoy dando lo mejor de mi vida a mis niños, les estoy dando la mejor de mi vida a mi trabajo. El Espíritu Santo le mostró a él eso, pero ojo, él empezó a cambiar de una manera tan radical que el Espíritu Santo ha utilizado su cambio para retar en mí mi paternidad. Y entonces yo veo como Dios lo ha cambiado a él y lo ha llevado a mejorar como padre y a entregarse más a sus niños. Y entonces el Espíritu me convence a mí de mi pecado y cómo yo debo de cambiar. Entonces es increíble cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros y actúa por medio de nosotros para convencer a otros. Para terminar, lo que quiero decirles es que el Espíritu Santo lo que quiere es abrir nuestros ojos y es agrandar nuestra capacidad de ver el pecado, la justicia y el juicio. Y lo único que hay que hacer es creer en Jesucristo y en su obra en la cruz para ser liberados del pecado, ser liberados y tener la justicia de Jesús y pasar bien el juicio. Si queremos ser santos, debemos de prestarle atención a lo que el Espíritu Santo nos dice. Para terminar, quiero leerles lo que dice este versículo. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por aún no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dará solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo nos llevará a toda verdad y la verdad nos hace libres. Dejemos que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y la verdad nos hace libres. Dejemos que el Espíritu Santo nos santifique y que el Espíritu Santo nos forme como un escultor para hacer su obra maestra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque no nos dejaste huérfanos, sino que viniste a vivir en nosotros. Y ahora nuestra relación puede ser personal contigo, puede ser totalmente diferente. Tú estás con nosotros en todo lugar y te tenemos al alcance. Gracias, Señor, porque tú nos tiendes tu mano, Señor. Gracias porque tú quieres santificar nuestra vida y cambiarla. Pero, Señor, también te damos gracias porque tú nos convences de estas cosas tan importantes. Tú nos convences de que somos pecadores, pero de que Cristo murió por nuestro pecado y nos puede perdonar. Tú nos convences, Señor, de que nuestra justicia no es tanta como para entrar al reino de los cielos, pero al mismo tiempo nos muestras que Jesús nos ofrece su justicia por medio de la fe para entrar al reino de los cielos. Gracias porque tú nos convences de que un día va a haber un juicio, pero de que tenemos un abogado junto con el Padre, Jesucristo, que nos va a apoyar y nos va a llevar en ese juicio y vamos a poder entrar en tu presencia. Señor, te pedimos que sigas hablando a nuestras vidas y que nos hables duro y que la voz más fuerte en nuestra vida sea la de tu Espíritu Santo para que nos moldee, para que nos cambie. Y ayúdanos a hacer esas cartas abiertas, ayúdanos a vivir de una manera tan santa, tan alineada con tu Espíritu, que otros sean retados para acercarse a ti. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.